vamos ya con nuestro invitado. Bueno, tenemos aquí a nuestro invitado, Richard Medina Gómez, licenciado en Economía. Además, ex asesor financiero del Ministerio de Hacienda, asesor del despacho, ¿verdad? Y además es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, además de ser uno de los técnicos más calificados con lo que contamos en República Dominicana, sangre nueva, de los políticos que representan la sangre nueva, lo que nos van a dar las esperanzas de tener gobiernos técnicos y gobiernos capacitados. Así que bienvenido, Richard, a tu programa Paneo Semanal. Muchas gracias, Luis Eliseo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Primera vez que estoy y le mando un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan o nos siguen a través de las diferentes plataformas de RCC Media. Bueno, Richard, primero agradecerte el que acudas a nuestro llamado. Y estamos analizando aquí lo que han sido ya a mitad de gestión, lo que ha sido estos primeros 2 años del gobierno del presidente Abinader, y ver si hay espacio para entender qué puede esperar la población en los próximos 2 años. Entonces, vamos a ver una cosa. Hemos visto un rezago en los temas de gasto de capital en esta administración. Parece que la prioridad no es la reactivación a través de los sectores tradicionales, como la construcción, agricultura y demás. O sea, ¿cómo tú visualizas el desempeño económico del gobierno? No. Porque en eso, porque vamos después al desempeño general. Bueno, como bien dices, Eliseo, desde el año pasado, que fue el primer año en que el gobierno actual ejecutó un presupuesto completo, 2021, hubo un rezago en el gasto de capital. En los últimos 2 meses hubo una explosión de lo que se llama ejecución del gasto, que es que comienza a haber una aceleración del gasto de capital, pero cuando vamos a los datos, lo que vemos fue que hubo una gran parte de ese gasto que se fue como transferencia. ¿Transferencia a dónde? A otras unidades de gobierno. Es como que el gobierno central, que es el que estamos viendo, le manda transferencia de dinero para gasto de capital a ciertos fideicomisos que están llamados a hacer obras de infraestructura en algún momento, a las EDES, a la CAS, a las CORAS, entre otras instituciones. Entonces, todo ese gasto de capital fue realmente, o una gran parte de ese gasto de capital de noviembre y diciembre, fue realmente transferencia. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que este año vamos por alrededor de 1/3 del gasto de capital presupuestado para el año completo, y ya vamos por el mes, mitad del mes 8. Entonces, hay que acelerarlo bastante en lo que queda de año, los últimos quizás 3 o 4 meses del año, y es algo que no pasa de la noche a la mañana. Tiene que hacer un proceso de licitación, un proceso de compra, tiene que tener el código SNIP, que es el código para hacer obras de infraestructura, y eso no se tiene, o no necesariamente se tiene de un día para otro. Quiere decir que esa estrategia al no estar capacitados de ejecutar esos gastos de capital, la estrategia de hacer transferencias a fideicomiso, en donde tú no necesitas ejecutarlo, sino transferírselo para que esos fideicomisos lo ejecuten en su momento, ¿verdad? Eso está correcto, eso es factible, o sea, da buenos resultados, porque lo que vemos es como que el gobierno resuelve la no ejecución de los gastos de capital, se lo pasa a un fideicomiso para que el fideicomiso lo ejecute a su forma, a su manera o bajo sus propias normas. ¿Es correcto? ¿En qué afecta la ejecución presupuestaria esa medida? Depende de lo que se quiera hacer con el gasto de capital. Si lo que se quiere es tener una herramienta para promover el desarrollo de la sociedad dominicana, sobre todo de aquellos municipios y provincias menos avanzadas, resolver el problema de infraestructura que tenemos en República Dominicana, eso no lo resuelve. ¿Por qué? Porque son transferencias que están ahí en una cuenta y en algún momento se van a ir ejecutando, no sabemos cuándo.
Ahora bien, si lo que se quiere es decir que hubo una ejecución acelerada del gasto de capital, bueno, contablemente se hizo, pues fue una transferencia. Sin embargo, no fue algo que se vio a nivel tangible en cantidad de puentes, cantidad de Exacto. paradas del metro, cantidad de caminos vecinales asfaltados, ampliación de carreteras, etcétera, etcétera. Parece ser el mismo patrón de los Claro. préstamos de internacionales también, que tienen piden los préstamos para guardarlo ahí. Si tú tomas las informaciones que publica la DIGEPRES, o sea, hasta el 5 de agosto, tú te das cuenta que la partida de construcciones en proceso, por ejemplo, de un presupuesto de 33 mil millones de pesos, que es lo que dice Richard, de 33 mil millones de pesos para el año completo, ya en el octavo mes, que es el principio del octavo mes, se han ejecutado apenas 13.400 millones. Es un poco más de un tercio. Exacto, poquito más de un tercio. Entrando ya al segundo, o sea, concluyendo el segundo tercio del año. O sea, tuve un rezago importantísimo ahí. Por eso es que tú no ves puentes, tú no ves carreteras. Y eso se resuelve a final de año creando un fideicomiso y pasándoselo al fideicomiso. Exacto, tú creas o alguna de esas instituciones del Estado, tú lo pasas, pero no quiere decir que ellos lo están haciendo. Sí, pero no pueden pasar a una institución del Estado si no tiene un porqué. Ah, no, por supuesto. Sí, no, la institución del Estado tiene que ejecutarla. Ahora el fideicomiso lo puede dejar ahí guardado. Por supuesto. Y ejecutarlo el año que viene. Bien, y cómo, vamos a ver una cosa, el tema del crecimiento económico, ¿cómo tú, tu posición de experto, valoras el crecimiento y la composición del mismo? ¿Cuáles sectores son los que están siendo beneficiados? ¿Cuáles están rezagados? Bueno, hay que, digamos, ubicarnos en qué es República Dominicana en términos de crecimiento. Por poner un número, una fecha, de 2013 a 2019 crecimos casi 6% en promedio por año. O sea que fuimos quizás el país que más creció en América Latina en cada uno de esos años y uno de los que más creció a nivel mundial. Ese mismo patrón lo teníamos de 2005 a 2011. Y previo a la crisis de Baninter lo tuvimos en los 90. O sea, somos un país que crece de manera regular. Sin embargo, 2020, por el tema de la pandemia, decrecimos en 6.7%, una de las caídas de crecimiento más grandes. En 2021 nos recuperamos y ya crecimos alrededor de 12.3%. En 2022, dado que crecimos mucho por el rebote económico de 2021, el crecimiento por definición va a ser menor. ¿Por qué? Porque la base de comparación es mucho más alta. Para este año estamos en enero-junio alrededor de 5.3%, yo creo que es muy bueno. Sin embargo, hay que ver cuáles son, como bien dice Eliseo, esos sectores que están generando mayor crecimiento. Y es básicamente el de hoteles, bares y restaurantes. O sea, eso viene muy atado con la recuperación del turismo y también con la recuperación del comercio de bares y restaurantes de las grandes urbes, sobre todo considerando que ese era un negocio que no se había recuperado en los primeros 3 o 4 meses del año pasado. Entonces estamos viendo un rebote también muy rezagado de esos sectores. Por el nivel de comparación. Por el nivel de comparación. Ahora bien, con el turismo pasa igual, pero el turismo sí se ha ido recuperando. Entonces digamos que hay un crecimiento orgánico bastante importante. Me preocupa que en enero-junio el crecimiento acumulado de la construcción, que es un sector bastante importante, tanto por la cantidad de empleos que genera como por la cantidad de insumos que demanda de toda la economía, está creciendo apenas 2%. Igual crecimiento tiene el sector agrícola. Por lo tanto, estamos viendo que quizás en los últimos meses la construcción puede estar creciendo incluso negativo. ¿Por qué? Porque la tendencia es que está bajando. O sea, en enero-mayo la construcción andaba en 3% acumulado y en enero-junio, agregándole un mes, andaba en 2%. Entonces, digamos que la tendencia es negativa. Entonces, eso es algo que yo creo que debe movernos a ocupación, no necesariamente a preocupación, de analizar qué está pasando en cada uno de esos sectores. Hay que esperar que el Banco Central publique las cifras del trimestre abril-junio y ahí las acumuladas durante el primer semestre del año, para entonces ver bien cuáles son los indicadores que están moviéndose dentro de cada uno de esos sectores, específicamente con construcción y con agropecuaria. Yo pienso que el tema de la agropecuaria es preocupante. Porque ya llevamos una tendencia hacia la baja. Y con el tema, y ya se está viendo, por ejemplo, en algunos cultivos, a pesar de que vimos esta semana que el presidente
el presidente Abinader estuvo con los arroceros y celebrando un tema de la autosuficiencia arrocera, pero al parecer hay una baja en la producción. Hay otros sectores, como la producción de pollo, por ejemplo, que ha aumentado. Sin embargo, eso no se ha traducido en rebaja de los precios. La producción de leche ha caído bastante también. Entonces, y conecto esos rubros, porque son parte de lo que están en la ley de arancel cero. O sea, que el efecto inmediato que se está viendo es que ya comenzamos a ver una merma en esos productos. Entonces, bien, aquí hay un dilema. Inflación, seguridad alimentaria. El gobierno tiene que garantizar que la gente coma, pero la seguridad alimentaria también implica asegurar la producción estratégica de los productos. Entonces, voy aquí a la inflación. El rango meta es 4%. Entre 3 y 5. Entre 3 y 5. Ah, bueno, ok. El puntual es 4. 4. Sí, pero que está en el medio. Sí. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de lograr eso en los próximos? Este año sabemos que no, pero de acuerdo a los pronósticos que hay en los mercados internacionales y demás, ¿tú crees que es factible que el año que viene nosotros logremos? Mira, República Dominicana, de nuevo, durante 2013, 2019, mantuvo unas tasas de inflación anuales bastante bajas. Fue de 2.7%. Y eso, entre otras cosas, fue lo que permitió que bajara la pobreza. ¿Por qué? Porque si tú tienes inflación baja y salarios que suben, tú tienes más dinero en manos de la gente y mayor poder adquisitivo. Con estos niveles de inflación, que no los veíamos quizás desde 2008, 2007, lo que estamos percibiendo es que ha sido más persistente de lo que se pensaba originalmente. O sea, quizás para esta fecha nadie hubiese visto hace un año que iba a haber una inflación casi de 2 dígitos. Sobre de cuándo va a bajar alrededor del 5%, quizás dentro de 12 meses, quizás dentro de 15 meses, porque ya para fin de año faltan apenas 4 o 5 meses para los datos de inflación, y lo que se ve es que va a quedar alrededor de 8, 8,5%. Estamos actualmente en 9.43%, es un número que se ha mantenido más o menos igual en los últimos 2 o 3 meses. Por lo tanto, uno podría pensar que la inflación ha hecho más o menos como una especie de pico y está en un periodo de meseta, pero eso tiene detrás que desde marzo el gobierno congeló los combustibles y paró los aumentos de la electricidad, lo dejó hasta el aumento de abril. Entonces, digamos que ahí hay presiones inflacionarias que no se están trasladando al consumidor final y por lo tanto la inflación no aumenta. Ahora bien, el hecho de que la inflación en el futuro sea menor no implica que los precios van a bajar, sino que van a subir menos. Exacto. O que al menos... Eso es bueno que tú lo puntualices. No es que va a bajar, es que no van a seguir subiendo a la velocidad, que subieron. Sí. Y cuando yo digo esto, no me refiero a que todos los productos van a subir de precio o van a seguir subiendo de precio, no. Son 364 bienes y servicios que se toman como base para calcular la inflación. Hay una canasta de bienes de ese tamaño. Y de ahí una parte puede bajar, una parte puede subir mucho, una parte puede quedarse más o menos igual. Pero en promedio, cuando hablamos de que la inflación va a ser de 5 dentro de 15 meses aproximadamente, lo que podemos ver es que los precios de esos 364 bienes como conjunto van a subir un 5%, no van a subir un 9,5% como estamos viendo ahora. Lo otro que me preocupa de la inflación es que golpea o ha golpeado más a los sectores más populares. Cuando uno divide por quintiles, que son grupos de 20% de la población, los 2 quintiles de menos ingresos o más pobres son aquellos que tienen inflación superior al 10%. Mientras que los 2 quintiles de mayor ingreso o más ricos tienen inflaciones de 8,5%, es decir, que está por debajo del promedio nacional. Los quintiles más pobres están por encima del promedio nacional. Entonces, digamos que eso impacta en que incrementa la desigualdad de ingresos en República Dominicana. Es decir, que está afectando más a los pobres la inflación que a la clase media alta. Sí, pues está concentrada en alimentos, básicamente. Alimentos. Sí, pero hay más inflación, aunque esté concentrada en alimentos. Quiere decir que hay más inflación, los precios están más altos para la clase baja que lo que están para la clase media. Sí, porque la clase baja destina una mayor proporción de sus ingresos a alimentarse y por eso lo impacta más.
Y también porque la energía ha aumentado más proporcionalmente o como porcentaje para los hogares que menos consumen, que tienden a ser los más pobres. No, según la encuesta en hogar de 2018, no sé si han publicado todavía la versión siguiente, menos del 20% de la población dominicana compra en supermercados. Es así. Casi 67, 68% compra en colmado, que es donde están los precios más caros. Y por eso que yo veo que esa propaganda que hacen muchos defensores de esta administración, el pollo está a 80 en el supermercado X, pero el pobre no compra ahí, el pobre compra en el colmado. Día a día. Entonces, claro, día. Pues el colmado que está el cuaderno donde fían. Y analizando la gestión, todas las declaraciones políticas, dice, bueno, el problema no es el gobierno, el problema es la inflación externa, la guerra de Ucrania, la guerra, los factores externos. ¿En qué medida esta situación local está impactada por factores externos? Es decir, ¿se corresponde ese impacto al impacto local o se está manejando bien localmente? Porque yo estoy viendo eso que tú mencionas, de que el gobierno está absorbiendo los costos eléctricos, los combustibles. Hay una cantidad de cosas que el gobierno está asumiendo, pero de algún sitio tiene que salir. Me recuerda a Free Lunch de Milton Friedman. No hay almuerzos gratis. Mira, sobre la primera parte de tu pregunta, José, yo entiendo que, Luis, sí. Perdón, yo entiendo que sí hay un componente externo en todo esto, pero la guerra de Ucrania fue en febrero que inició. O sea, antes de febrero, el año pasado, teníamos un problema de inflación. ¿De cuánto fue la inflación el año pasado? Alrededor de 8,5. 8,5, o sea, lo mismo que ahora, sin guerra de Ucrania. Sin guerra de Ucrania. Entonces, eso es una situación que nos hace a nosotros pensar que sí, que es cierto, hay un componente externo, pero tampoco hay que maximizarlo. ¿Qué ha sucedido? Que en un momento había una presiones externas de importaciones, sobre todo, que estaban saliendo muy caras. Y es cierto, la inflación que vimos el año pasado tenía un componente que era importado. Sin embargo, ya vemos que se ha trasladado también a los componentes de precios que son netamente de República Dominicana. Antes, por ejemplo, la inflación de bienes transables, que es como se llaman, era casi 2 veces o el doble de la inflación de bienes no transables, que eso es lo que no se pueden importar ni exportar. Ahora es solamente 1.2 veces. O sea que ya estamos viendo una igualación de los dos índices de inflación. Eso es por un lado. Por el otro, ¿de qué hacer? Muchos países lo que están haciendo es reduciendo impuestos, subsidiando, manteniendo fijos precios de utilidades como la electricidad y el agua, dando vouchers, haciendo estampillas, stamps, o están haciendo transferencias no condicionadas, estilo las tarjetas que dan acá. ¿Cuál es la situación con eso? Que en República Dominicana, ciertamente, el pacto eléctrico decía que debemos hacer un aumento de la tarifa durante los próximos 6 años. Sin embargo, el pacto no decía en qué proporción debía aumentarse cada cierto tiempo. La decisión de aumentarlo en un 30% en promedio desde octubre del año pasado, noviembre del año pasado, hasta abril, yo creo que fue muy violenta. ¿Por qué? Porque eso era un componente que se iba a traducir no solamente en dinero que pagan los hogares dominicanos, sobre todo los más pobres, sino también que iba a impactar en la cadena de costos de muchos microemprendimientos, salones de belleza, colmados, que utilizan energía eléctrica como una base de su trabajo, de su producción. Vital. Entonces, yo creo que la fuerza con que se hizo ese aumento no fue la ideal. Quizá debió aumentarse un 3, un 4%, hasta que la situación de inflación fuese cediendo. Lo otro es que en un momento se comenzaron a priorizar las importaciones de algunos rubros. Y eso le representaba una competencia a los productores locales, porque eran más baratas, pero probablemente eran más baratas porque en el país de origen habían algunos subsidios que uno no se da cuenta. Y los productores de aquí no necesariamente tienen esos subsidios. Cuando viene la ley de arancel tasa cero, esa ley yo dije que no iba a servir de mucho porque la gran mayoría de los productos que estaban ahí ya tenían tasa cero con el DERE-CAFTA. Por lo tanto,
eran aquellos países de productos que venían de países que no estaban en el DERECAFTA. Y segundo, al final la ley fue tergiversándose y acabó en unas cuotas que yo todavía no entiendo bien el mecanismo. Pero la realidad es que cuando tú comparas un pollero, una persona que cría pollos en República Dominicana, productor de pollos, y comparas un pollo que viene, por ejemplo, de Brasil, que incluso lo están ahí comprando para vender barato, tú te das cuenta que el etiquetado de ese pollo que viene del extranjero viene con tasa cero. Sin embargo, el etiquetado que tiene que pagar, o el empacado, perdón, que tiene que pagar el productor de pollo de aquí, tiene impuestos. Y si viene importado, probablemente tiene que pagar aranceles. Y un kilo de electricidad de allá. Un kilo de electricidad. Reducido, pues aquí el gasoil subió mucho, que es un insumo bastante importante. Y si le ponen, por ejemplo, como me dijo un productor arrocero, bueno, pero es que las gomas de un tractor pagan un dineral de impuestos y tú traerla aquí cuesta unos dinero, 200,000 pesos. Sin embargo, cuando viene un producto importado, ya ese costo viene sin esos impuestos. Entonces, digamos que hubo ahí lo que se llama protección efectiva negativa para el productor. Entonces, lo óptimo hubiese sido que se le diera al productor local exenciones por 6 meses de las materias primas que él utiliza. Y materia prima no es solamente maíz en el caso del creador de pollo, sino también parte de la electricidad, parte de las vitaminas que compra. Sí, los antibióticos, etcétera. Todo entonces, ¿sobre qué medidas se han utilizado? Bueno, yo creo que frizar el precio de los combustibles fue acertado. Eso, digamos, cortó el traspaso al gasto de los hogares en combustible y a otro producto que utilizan combustible como materia prima. Sin embargo, yo sí creo que, como bien dice Eliseo, hay un tema de cuál va a ser la cuenta al final. Ya el director de presupuesto está hablando de unos 50,000, 60,000 millones adicionales de deuda que debemos tomar para cubrir estos subsidios. Y es algo que entiendo es razonable porque los subsidios están ahí, se han dado. ¿Cuánto nos cuesta ese tema de la luz, ese tema, este paquete de subsidios? Porque vivimos en una república subsidiada ahora. Y también, como dije antes de irnos a la pausa, política monetaria, tipo de cambio. Mira, tu primera pregunta sobre el reajuste o reequilibrio, rebalanceo de la tarifa, eliminando los aumentos desde octubre, que fue básicamente lo que dictaminó un tribunal recientemente. Pienso que serían, para lo que queda de año, quizás $100 millones, 120. Tradicionalmente, el sector eléctrico cuesta entre 1.2 y 1.4% del PIB. Eso sería alrededor de 1.200 millones de dólares este año. Wow. 1.300 millones de dólares. Yo creo que este año y eso costó en el 2019, eso no costaba tanto. Siempre cuesta 1.3, en el 2019 puede andar por 900, por 1.000, pero siempre en términos del PIB 1.2, 1.3%. Obviamente depende de qué tanto tú inviertas. ¿Por qué? Porque las EDES están teniendo una situación desde el año pasado y es que la inversión en rehabilitación de circuitos, inversión de capital de las sedes, rehabilitar circuitos, mejorar los contadores, los transformadores, repotenciar subestaciones, eso se ha estado bastante bajo en términos de cuánto se ha gastado. No sé si lo están haciendo, digamos, por otra partida que no se identifica, pero por lo menos la partida que los inversionistas extranjeros y analistas económicos seguimos están bastante bajos. Y eso es preocupante porque habla de cómo va a estar el sector los próximos 18 meses, 24 meses. Entonces, eso depende de las pérdidas. Depende de las pérdidas, claro. Entonces, si hubiese sido mayor la inversión, pues entonces quizás no estaríamos hablando de 1.300 millones, sino de 1.400. Lo que estamos viendo ahora es un reflejo de la parada de las inversiones a partir del 2020. Claro. Y hay otra situación y es la cobranza. ¿Qué hemos visto? Que durante 2021 las pérdidas se mantuvieron muy elevadas. Ahora en 2022, sobre todo entre enero y abril, las pérdidas bajaron. Sin embargo, la tarifa. Sin embargo, la cobranza se deterioró. Porque al final, es cierto, ¿qué es una pérdida? Es energía en términos físicos que se le da al cliente o se le da a un usuario y que tú le mandas una factura. Si tú facturaste ya, eso no es pérdida. Si tú no facturaste, es pérdida. Ahora bien, eso no implica que tú cobraste esa factura, sino que cuando tú cobras esa factura, pues entonces eso es cobranza. Si tú aumentas la facturación, tú bajas las pérdidas.
Sin embargo, si concomitante al aumento de la facturación no cobras, tú estás, digamos, quedándote en el medio, o sea, no haciendo prácticamente nada porque la EDE no recibe un aumento de dinero, de recaudación, que es lo que ha estado pasando este año. Entonces, ¿cuál es la situación con las sedes? Bueno, que están con pérdidas todavía elevadas y con unas cobranzas, unos índices de cobranza bastante deteriorados. O sea, que son temas de gestión. Hay un tema de gestión ahí. Yo pienso que esa es una situación que el presidente Abinader está siguiendo de cerca. Ha hecho algunos cambios y hay unos préstamos que vienen por ahí, que están en el Congreso para el sector eléctrico. No sé si va a haber que modificar alguna de las matrices de los organismos internacionales. Los organismos internacionales, para prestarte dinero, te dicen, bueno, tú tienes que comprometerte a hacer estas 5 cosas. Te ponen parámetros. Y una de ellas pudo haber sido, no he leído los préstamos, una de ellas pudo haber sido aumentar la tarifa. Si ya no hay más aumento este año, quizá los organismos internacionales puedan decir, bueno, hay que cambiar algo. Entonces, eso es algo que hay que seguir bastante de cerca, sobre todo cómo termina 2022. Y los temas de política monetaria, tipo de cambio, o sea, tú entiendes que estos aumentos de la tasa de interés que ha venido llevando el Banco Central, ¿cómo tú entiendes que van a impactar en la economía interna? Sabemos que la meta es reducir la inflación, pero ¿tú no crees que el bolsillo de las personas, las empresas, se va a resentir por ese incremento del costo del dinero? Lo primero que yo quisiera sí significar es que yo creo que ha sido correcta la actuación del Banco Central. O sea, yo creo que Valdés Albizu es un veterano de, como dice, de los 7 mares. Sí. Tiene 24 años como gobernador. 5 presidentes. 5 presidentes. Y yo creo que es una persona bastante experimentada para momentos como este. El efecto HBA. El efecto HBA o la regla HBA. Y yo pienso que ha sido correcta la actuación del Banco Central. Sobre los aumentos de tasa de política monetaria, eso lo que hace es que incrementa, si aumenta la tasa de política monetaria, manda una señal y todas las tasas de la economía, todas las tasas de interés comienzan a subir. Tanto de préstamos, que son las activas, como de certificado de inversión y cuenta de ahorro, que son las pasivas. ¿Qué sucede? Que inevitablemente, cada vez que un préstamo se le revise su tasa de interés, va a tender al alza. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que la tendencia es que las tasas de interés suban. Y eso implica que el que va a tomar un préstamo nuevo lo va a pensar 2 veces, ya sea para comprar una casa, para montar un negocio, para comprar un carro, para consumo personal. Y también implica que las empresas, cuando les toque revisión de tasa de interés de sus préstamos, van a recibir un aumento de su cuota. Y eso, obviamente, es menos dinero para inversión, para hacer otros gastos que quizás son bastante necesarios. Qué bueno hay en esta circunstancia, que muchas empresas y personas tomaron préstamos durante la pandemia a tasas bastante bajas y esas tasas están fijas por 3 años en algunos casos. Y esos 3 años comienzan a cumplirse en mayo del año que viene. Después de ahí va a haber un grupo que le va a ir subiendo la tasa, pero la gran mayoría todavía va a estar fija hacia final de 2023. Entonces digamos que ese golpe o ese impacto de los aumentos de tasa de política monetaria en un sector importante de la población se va a comenzar a sentir a final del año que viene. Y el asunto preocupante de que todos esos déficits se están cubriendo con préstamos internacionales. A la población le preocupa que el país siga endeudándose, sobre todo cuando ya los niveles anteriores ya se hablaba de que eran alarmantes, algunos decían no, son correctos, todavía podemos, pero ahora vemos que todo se está cubriendo con préstamos internacionales. ¿Cómo es ese nivel de endeudamiento? ¿Cómo se califica? Mira, yo creo que esa filosofía o esa narrativa de que en el pasado estábamos en una situación de endeudamiento insostenible, que el país estaba quebrado, todo eso se ha demostrado, el tiempo ha demostrado que era falso. República Dominicana durante la pandemia en 2020 perdió 2.5% del PIB en recaudación y tuvo que aumentar su gasto en 2.5% del PIB, lo que equivale a que tuvo un deterioro de su déficit de 5 puntos. Eso es altísimo. Y aún así, a República Dominicana en 2020 y 2021 le prestaron dinero, en 2022 le prestaron dinero. Entonces, digamos que el país ni estaba en quiebra, ni tenía un nivel alarmante de la deuda. Ahora bien, un país no puede toda su vida vivir en déficit fiscal.
Y lo ideal es que los déficits fiscales fueran bajando a medida que corre el tiempo. El año pasado, estábamos saliendo de la pandemia, hubo que hacer un gasto bastante importante en vacunas. El déficit fue alrededor del 3% del PIB. Era alto para los parámetros previos. Este año ya estamos viendo que por subsidio, entre otras cosas, va a ser de 3.5% del PIB. O sea que el déficit este año va a ser mayor que el año previo y que los años anteriores, salvo 2020. Entonces, son situaciones que van acumulándose para incrementar la deuda. ¿Qué es lo que sucede? Que el Producto Interno Bruto Dominicano se recuperó en 2021 y ha seguido subiendo en 2022. Como eso sucede, como eso pasa, cuando uno mide la deuda contra el PIB, se ve que bajó versus 2020. En 2020 el Producto Interno Bruto Dominicano cayó, colapsó por la pandemia. Entonces ese denominador se ve mucho más pequeño y por lo tanto aumentó la deuda contra el Producto Interno Bruto contra el PIB. Eso ha ido corrigiéndose y ahora está bajando. Yo creo que eso no es un motivo de celebración, porque son causas que no tienen que ver eso fue un titular esta semana. Sí, yo creo que eso hay que verlo con ojo, porque no es, o sea, obviamente que crees que el PIB es muy bueno, que se recupere el PIB todavía mejor, pero la deuda sigue acumulándose. O sea, no es tampoco que estamos viendo una reducción de la deuda en cantidad de dólares de lo que debemos. Y ha habido una tendencia en los últimos 2 años de incrementar la deuda en moneda extranjera, sobre todo deuda en dólares. ¿Por qué? Porque es deuda que se puede conseguir más fácilmente. Te va a los mercados internacionales y fácil le prestan 1.500 millones de dólares en bonos soberanos. Y eso ha ayudado a compensar la caída de otras fuentes generadoras de divisas, como las hubo en 2020 y 2021. Turismo, exportaciones, zonas francas, etcétera. Entonces, yo creo que las cosas a nivel de deuda, la deuda es sostenible, fue sostenible en 2019, fue sostenible en 2020, 2021, es sostenible hoy. El país no está quebrado, no estaba quebrando antes, no está quebrado ahora. Sin embargo, con el tema de la deuda sí hay que comenzar a ver cómo pueden irse ajustando esos déficits fiscales. Antes teníamos déficit en 2.5, este año lo vamos a tener alrededor del 3.5 del PIB. Quizás el año que viene podamos hacer una corrección y bajarlo de 3, que sería, digamos, lo ideal, y de ahí comenzar a una ruta descendente. ¿Y cómo tú bajas el déficit? Aumentando las recaudaciones y reduciendo el gasto. Es correcto. Sí, porque a la gente hay que explicarle cómo es. Es correcto. Cómo es la cuestión. Entonces, aumentar las recaudaciones quiere decir, lógicamente, aumentar los impuestos o lo que tú estás cobrando como impuestos. Aumentar la presión tributaria. Y gastar menos. Sí. Entonces, hemos visto que cada vez que el Estado Dominicano mete el freno en el gasto, la economía se resiente. Es así. Porque es el principal comprador de bienes y servicios, es el principal empleador. Entonces, ¿por dónde tú vas a cortar? ¿Vas a cortar? ¿No vas a contratar bienes y servicios? ¿O vas a contratar menos? ¿Tú vas a cortar personal? ¿O vas a cortar los planes de ayuda? En un año preelectoral. En un año preelectoral, difícil. Mira, yo aquí yo quisiera ser lo más objetivo que yo puedo ser. No hay una respuesta fácil para eso. O sea, hay aves peregrinas que a veces dicen, o que dijeron en un momento, que se podían cortar 100.000 millones de gastos. Que se podía cortar 150.000 millones de gastos. Eso no pasa. Sí. ¿Por qué? Porque el presupuesto de República Dominicana es bastante rígido. Rígido en el sentido de que aquí se gasta poco en comparación con otros países. ¿Por qué? Porque se recauda poco dinero. Había una partida de esas aves peregrinas que se reunieron en una manada a escribir un plan de gobierno. No, eso lo dijiste tú. Sí, yo sé, pero yo lo he leído. Decían aquí, había una partida, decía dispendio, se llamaba. Uh-huh. Sí, gasto en dispendio y corrupción y qué cosa. Le pusieron unos nombres y hay un cuadro con unos estimados, creo que eran 158.000 millones de pesos, que se decían aquí que se dispendiaban, se iban en botella, se los robaban. Bueno, porque ahora resulta que se gasta más en todo eso. Se gasta más y realmente República Dominicana es de los países que menos recauda en proporción de su economía de América Latina. Claro. Como tú no recaudas tanto dinero, tú no tienes mucho dinero para gastar. Obviamente en términos proporcionales. Al tú no tener mucho dinero para gastar, tú tienes una camisa de fuerza con el gasto. Esto no quiere decir que no hay gasto superfluo, que no hay grasa por donde cortar, que tú no tienes partidas que son realmente abultadas, que no hay corrupción. Eso no quiere decir eso. Ahora bien,
yo creo que hay que hacer como sociedad un ejercicio bastante serio y reconocer primero que el Estado gasta mucho en bienes y servicios, en compras, sí la gasta. Pero ¿cuáles son esas compras? Bueno, insumos para el sector salud, insumos para el sector agrícola y sobre todo vía el INAVIE, que da desayuno, merienda y almuerzo a un grupo de niños, 2.5 millones de niños, y también provee uniformes y útiles escolares para esos niños. Es un programa del gobierno. La empleomanía del gobierno, sí, es verdad, se puede, yo creo que hay ahí por donde cortar, pero eso no es tanto en términos comparativos. ¿Por qué? Porque la mayoría son o médicos, enfermeras, profesores, militares y policías. Lo otro, bueno, los intereses de la deuda son bastante elevados, pero eso no, tú no puedes decir, yo voy a dejar de pagar los intereses, voy a pagar la mitad, sino que es algo más de largo plazo de bajar la deuda. Entonces, hay una serie de gastos ahí, y está el último grande, el gasto de inversión pública, que ese sí tú lo puedes cortar, pero si tú lo cortas hoy, tu crecimiento a 5 años probablemente sea menor. Entonces yo creo que la discusión fuerte debe ser, ok, ¿dónde podemos cortar y cuánto? Hasta este número. ¿Cuánto necesitamos de recaudación? Hasta este número. ¿Qué queremos en términos de deuda? ¿Y qué país queremos? ¿Qué obras públicas queremos priorizar? ¿Queremos un metro en la capital? ¿Un metro en Santiago? No lo sé. Pero como sociedad debemos sentarnos y ver esa situación, porque el dinero, estamos todavía con deuda sostenible, pero esto no puede mantenerse por 10 años. ¿Y cuánto ha tomado prestado esta administración? Yo creo que son como 11.600 millones de dólares. 11.600 millones de dólares. ¿Y versus los 8 años de la administración del presidente Medina? Eso debe ser alrededor de un 60%. O sea que en 2 años aquí se ha tomado el 60% de lo que tomó en 8 años. Ahora, también de nuevo, revistiéndome de la mayor objetividad posible, hay que mencionar que la coyuntura. Hubo una coyuntura, o sea, eso sirvió en parte, no en todo, en parte, para financiar el déficit de 2020 por el tema de la pandemia, compra de vacunas, pero ya ha sido para otros temas, o sea, no se ve tanto en 2022 y final 2021, que es para inversión, que es lo que realmente se debe revisar. ¿Y qué tanto se puede desarrollar un país que toma tanto dinero prestado para subsidios? Bueno, hay que ver si los subsidios son permanentes, estructurales o si son coyunturales. Si es coyuntural, como la situación que estamos viendo ahora, no hay problema. Y mejor si se toma deuda en la moneda en que se pagan los subsidios, en pesos. Si tú lo tomas en dólares, bueno, tú puedes tener ahí y tú no cobras en dólares tus impuestos. Tú tienes un mismatch, un desbalance. Pero si es para situaciones como esta, como la que hubo en 2020 con fase para ti quédate en casa, yo entiendo que se justifica. Fue correcto. Es correcto. Ahora bien, si son subsidios permanentes y tú lo das como transferencia no condicionada y tú lo das a partir de préstamos que tú tomas, me parece que no es quizás la mejor opción. Y el tema de las reservas internacionales, que una de las banderas económicas de este gobierno, el incremento de las reservas, que obviamente, y ahí tú me corregirás como economista, si tiene eso que ver mucho con el tema de la apreciación del peso dominicano. Sí. ¿Tú entiendes que esa ha sido una política correcta? Mira, yo decía que la política monetaria fue muy correcta porque al tú, aunque incrementar la tasa política, tú lo que vas es a tratar de disminuir la demanda de bienes y servicios y por lo tanto, a menor demanda de bienes y servicios y la misma producción, pues los precios tienen que ir bajando o deberían bajar. Lo otro es que ha hecho esos aumentos de tasa política es que han influenciado a que el peso comience a apreciarse, o sea que el precio del dólar baja en República Dominicana. Y eso obviamente, dado que nosotros tenemos un alto componente de bienes importados, ayuda a que cuando uno compra algo en dólares y lo lleva a pesos, sea menor el pago en pesos, aunque se queden igual en dólares. Eso es por un lado. Por el otro está la acumulación de reservas. Parte de esas reservas han venido por el manejo del Banco Central durante la pandemia y después de la pandemia. También porque el gobierno dominicano, sobre todo en 2020, tomó mucho dinero prestado en dólares, inclusive dinero que no utilizó durante 2020, que pasó a 2021. Y ese dinero en dólares era más que suficiente para las necesidades de dólares de República Dominicana. La gente cree que a veces, hay gente que dice, no deberíamos tener deuda externa. Bueno, la deuda externa a veces sirve, ¿para qué? Para que si los dominicanos tenemos que pagar, decir un número, 1.000 millones de dólares al exterior,
y por las actividades que nos generan divisas solamente ingresamos 950, por los otros 50 se consiguen vía deuda externa. O lo que la gente no entiende es cómo tú tienes en reserva más que lo que has tomado prestado. Es correcto. Es sí, porque el dinero prestado es una parte de lo que de fuentes que pueden generar divisas. Sí, el turismo, inversión extranjera. Yo cogí 10,000 prestados, pero tengo 15,000 guardados. Claro. Como que... Entonces, lo bueno es que las reservas están ahí. Hay más de 14.100 millones de dólares. Y también está la deuda. Hay deuda, pero yo creo que tener ese colchón fuerte de reservas ahí nos beneficia porque evita que el peso se deprecie, o sea, que el dólar suba y que en caso de que eso pase, paguemos más por la deuda en dólares que tenemos. Ahí bueno, tú sabes que el tiempo aquí es que domina todo. Así mismo antes de que Humberto levante la mano, que está casi levantándola, tenemos que agradecer a Richard esta cátedra porque aprendemos de economía con Richard. La verdad que yo he aprendido mucho. Y la claridad con que expone, ¿verdad? Los asuntos y la objetividad, que no es propio de un político como él, porque él es también político. Así es. Pero agradecemos y va muy acorde con lo que nosotros queremos en este programa, que es ser lo más objetivo posible. Mantenernos en el rigor de la objetividad, no imparciales, porque cada quien tiene su preferencia. Pero la verdad hay que decirla. Y yo decía antes de entrar en el programa que si tú puedes, para criticar también hay que decir lo positivo, porque aún en lo positivo hay crítica, no hay nada tan bueno que no tenga algo malo. Ni nada tan malo que no tenga algo bueno. Claro, o sea que así vamos. Pero bueno, agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.